Dice, ordene de menor a mayor las variancias correspondientes a las variables aleatorias x1, x2, x3 con recorrido común R, cuyas distribuciones de probabilidad se demuestran en los siguientes gráficos, que tienen la misma escala. Bueno, o sea, tienen el mismo recorrido, o sea, toman los mismos valores. Vamos a suponer que son los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Las tres distribuciones. ¿Cuál es? A ver, ¿qué podemos decir de una distribución y otra? Observando esto. En cuanto al promedio y en cuanto a la variancia o desviación estándar. O sea, con respecto, acá pregunta concretamente a las variancias. Suponiendo siempre que son los mismos valores. 1, 2, 3, 4, 5, acá, acá y acá. ¿Cuál tiene más dispersión, más desviación estándar de las tres distribuciones? ¿Alguien se da La cuenta? primera, La primera. ¿Por qué sería la primera? porque están los datos más alejados del promedio. ¿O hay Ok. datos, más cantidad Más de, cantidad, claro, más alejados, más digamos. probabilidad sería, ¿no es cierto? Sí. Tienen más probabilidad, que más probabilidad va a significar acá más porcentaje, ¿bien? Pero, o sea, sí, pero bien, esa es la idea. Hay más proporción de datos más alejado del promedio. En esta, la mayor proporción está en el promedio. Y en esta hay datos alejados, datos en el promedio. Pero entonces acá, en la primera es la mayor variancia y en esta, la del medio, la menor variancia. Y podríamos decir que los promedios serían iguales. ¿Está bien? Porque las tres distribuciones son simétricas. ¿Está? Estaría, cuando es simétrica, uno puede decir que el promedio va a estar ahí justo en ese valor. Bueno. Vamos a pasar ahora, vamos a empezar con acá el punto 6. Les comento cómo es el tema, la unidad esta. Es lo que vimos hasta ahora, o sea, hasta el punto 5, es algo general para las variables discretas. Cómo se define analiza su distribución, la esperanza, la variancia, cómo se definen en general para cualquier variable discreta. Ahora, esto sería como una segunda parte acá, desde el punto 6. Empezamos a analizar ciertos modelos específicos que tienen cierta utilidad, básicamente. O sea, arrancamos con este modelo de distribución binomial. Es una variable discreta también, una distribución discreta, la binomial, pero que se aplica en ciertas situaciones. O sea, tiene bastante utilidad esta distribución. Lo que vamos a hacer para cada modelo, bueno, ver en qué situaciones se aplica, digamos, cómo se define su distribución, o vamos viendo en este caso, cómo se calculan las probabilidades, y vamos a tener una fórmula
que a su vez después, o sea, eso se suelen utilizar tablas, que ya las tablas por ahí tienen cada vez menos sentido, o sea, el único sentido de las tablas es cuando uno toma un parcial virtual, por ejemplo, donde no pueden usar otra cosa, entonces usan tablas, digamos, pero si no ya no tiene sentido las tablas. O sea, pero vamos a ver que no es importante en sí el cálculo de la probabilidad, sino ver cuándo puedo aplicar ese modelo, aplicarlo de manera correcta, y después el cálculo en sí, una vez que uno ya identificó el modelo y todo, bueno, o lo saca de tabla o lo que fuese. No, no es lo importante cómo se calcula eso. Bueno, acá están graficados distintas binomiales que ya vamos a ver bien. Y después va a haber fórmulas para la esperanza y la varianza. Es decir, en cada modelo, la esperanza y la variancia también lo vamos a tener una fórmula así que directamente nos va a decir, y no vamos a tener que estar haciendo la sumatoria o cargando datos, cosas así, para sacar esos dos parámetros. Entonces cada uno de los modelos, bueno, como que uno ya, o sea, lo importante pasa en identificarlo, saber cómo es, las características que tiene, dónde lo puedo aplicar, porque este específicamente la binomial se puede aplicar en ciertos casos particulares, entonces uno tiene que identificar esos casos donde se puede aplicar. Y después, una vez que ya identificó, uno identifica ciertos parámetros y con esos parámetros aplica las fórmulas, digamos, para la esperanza, varianza y todo eso, porque ya está todo estudiado. Bueno, empezamos definiendo para la distribución binomial. Bueno, lo primero que hay que definir acá es el ensayo de Bernoulli, que básicamente es una experiencia aleatoria que tiene dos resultados posibles. O sea, lo más simple que se puede pensar en una experiencia aleatoria, con dos resultados posibles. Me voy a fijar si ocurre algo o no ocurre. Después eso, en cualquier situación se puede utilizar. Es decir, cualquier clasificación que uno haga. ¿Es defectuoso, es bueno? ¿Cumplió o no cumplió? Lo que sea. Que uno defina ese suceso A, entonces ya tiene el ensayo de Bernoulli. Elijo un alumno al azar, le voy a preguntar si es de Rosario o no. O sea, es algo que es sí o no, básicamente la respuesta. Después, a ver, bueno, acá hay distintos ejemplos, como lo que yo le estaba diciendo recién, de lo que puede ser el suceso A. Después vamos a definir la probabilidad, o sea, ese suceso A va a tener asociada una probabilidad, que después vamos a usar directamente la letra P para esa probabilidad del suceso A. Bueno, a ver este ejemplo que está acá, dice. Que arranca acá. Dice, un ejemplo que venía de antes, donde se respondía al azar las preguntas de un examen, de múltiple choice, que ya lo habíamos visto hace unas clases atrás, el ejemplo ese. Básicamente tenía 4 opciones en cada pregunta y el alumno elegía al azar la opción correcta. Entonces tenía la probabilidad de acertar un cuarto. Entonces, en esa situación, ¿cuál sería el suceso A? Como dice acá, la respuesta es correcta. ¿Qué probabilidad tiene ese suceso A? Un cuarto.
Bueno, hasta ahí estamos, todavía no definimos ninguna variable aleatoria. Estamos simplemente definiendo un suceso hay, tiene una probabilidad, pero ¿dónde va a aparecer? Porque estamos en el contexto de las variables aleatorias discretas. Entonces, ¿dónde va a aparecer la variable? Bueno, ¿qué pasa si ese ensayo de Bernoulli lo repito n veces? Y me fijo cuántas veces ocurre el suceso A entre esas n veces. Ahí va a ser la variable. Es decir, en este ejemplo sería así. El alumno responde varias preguntas. Creo que eran 4 acá, sí, acá dice. No, esa es una cantidad de respuestas, 4, bueno. O 3 preguntas eran, no sé. Pero el alumno responde n preguntas. Y la variable es cantidad de respuestas correctas. Bueno, acá son 3 preguntas, porque hice un total de 3. O sea, el alumno responde 3 preguntas. Cantidad de respuestas correctas sobre un total de 3. Ahí entonces aparece una variable que es discreta, porque ¿qué valores puede tomar esta variable? Los valores de 0 a 3, ¿está bien? Bueno, esta es la variable que va a tener distribución binomial. A ver, acá hace toda la deducción de cómo obtener las probabilidades. O sea, bueno, ¿en qué situaciones va a aparecer una variable con distribución binomial? O sea, resumiendo un poco cómo sería esta situación. Tengo que tener n ensayos de Bernoulli, o sea, n situaciones donde me fijo si algo ocurre o no ocurre. Y cuento cuántas veces ocurre entre esas n. Una variable que toma valores de 0 a n. Entonces, lo que viene después, acá, es un análisis para llegar a una fórmula que me diga, que me indique la distribución de probabilidad de esa variable. En función de 2 valores nada más, que son n y p. N es la cantidad de ensayos de Bernoulli, que aparte tienen que ser independientes. Ahora explico bien qué es eso de independientes, pero son n ensayos de Bernoulli. Y P es la probabilidad que se le suele llamar éxito, probabilidad de éxito. O sea, al suceso A se le suele llamar éxito, por decirlo de una forma. Entonces, muchas veces, esta variable o esta distribución binomial se dice en forma general como cantidad de éxitos entre n posibles. Bueno, esto que aparece acá es la simbología que tiene, o sea, cada modelo que vamos a ver tiene una simbología diferente. Es decir, la variable aleatoria x, la ondita esa, se usa para indicar cuál es su distribución, su modelo. Y después acá va la sigla del modelo, una B, bueno, una B se suele poner para la binomial también. B. Y ahí se indican los parámetros que tengo que conocer para que quede determinada la distribución. En este caso, en la binomial son 2, n y p. Después, para otros modelos, puede ser 1, 2, 3, 4, o sea, distinta cantidad de parámetros. Bueno, que también se llaman, por ahí se confunden los nombres, porque parámetros le decimos, bueno, a las medidas como el promedio, el desvío estándar en la población, y acá a esto también se le dice parámetro. Bueno, a esto se le dice parámetro matemático, N y P. Porque son esos, son parámetros matemáticos que después la fórmula van a depender de ellos dos. O sea, todo lo que uno después calcule va a depender de N y de P. Por eso son los valores que tengo que indicar acá. O sea que si yo estoy en una situación donde detecto que la variable tiene distribución binomial y sé cuánto vale N, sé cuánto vale P, puedo después calcular, por ejemplo, la probabilidad de cualquier valor posible de la variable, de 0 a n.
bueno, el resto tiene probabilidad 0, digamos, pero cualquier valor entre 0 y n, yo voy a poder calcular la probabilidad aplicando esta fórmula. Y después también voy a tener otra fórmula bastante sencilla para calcular la esperanza y la variancia de esta variable. O sea, todo va a depender de n y de p. Acá les muestro así rápidamente que la esperanza es n por p y la variancia es n por p por 1 menos p. O sea, todo depende de esos dos parámetros. Si vamos al ejemplo ese de las preguntas del examen, es decir, tengo que saber cuántas preguntas tiene que responder el alumno. 3. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte? Como tira al azar la respuesta, tiene una probabilidad de 1/4. Entonces ya con eso yo puedo calcular la probabilidad de que el alumno responda 2 preguntas bien, de que responda una bien, de que responda todas bien, o también puedo sacar el promedio de preguntas que se responden bien entre todos los alumnos que respondan de esa manera al azar. Puedo sacar en promedio cuántas preguntas van a adivinar, ¿no es cierto? Cuántas van a responder correctamente. Así que esa es la idea de lo que vamos a hacer en estos modelos. ¿Está bien? Después, ¿cómo se deduce la fórmula? Bueno, yo les voy a mostrar ahora, pero de todos modos uno después, o sea, es como para tener una idea, porque se puede entender, no es complicado, de dónde sale esta fórmula, pero después uno no se pone a pensar cómo llegar a esta fórmula ni nada de eso. O sea, el tema está acá nada más, en decir, plantear que la distribución es binomial con n y p y ya está. El resto, todos cálculos automáticos. Pero bueno, vamos a ver un poco porque también son todas cosas que vienen del capítulo anterior, digamos. ¿Cómo se obtiene esa probabilidad? La probabilidad esta, la fórmula es, ¿qué sería x? Bueno, siempre acuérdense que la x grande es el nombre de la variable y la x chiquita un número. Entonces, bueno, ¿qué sería que la variable x es igual a ese número x? Que hay entre los n, hay x éxito, o sea, x veces ocurrió A. Entonces, para la probabilidad se plantea esto, que hay entre esos n veces, tengo x veces que ocurrió A, en este caso son estas que están ahí, y n menos x veces que no ocurrió A. Como son independientes, que ahora también voy a decir cómo se interpreta la independencia en este caso, pero bueno, eso tiene que ser algo que es necesario que ocurra, que sean independientes los sucesos. Entonces, la probabilidad de que pase todo esto es multiplico, o sea, es la multiplicación de la probabilidad de cada uno. Bueno, algo que se preguntaba también en el parcial, ¿no es cierto? Que si no son independientes, lo que cambia es que no puedo aplicar eso. Solamente si son independientes puedo decir que la probabilidad de la intersección es el producto de todas las probabilidades. Entonces, de acá, ¿qué me va a aparecer? La probabilidad de a la x por la 1 menos la probabilidad de a la n menos x. Y eso es lo que dice acá. P a la x por 1 menos p a la n menos x. P es la probabilidad de a. Y después, ¿qué es esto que aparece acá? N sobre x entre paréntesis. El número combinatorio, que a lo mejor alguien ya lo escuchó alguna vez, otro por ahí no. Pero es una definición matemática para obtener combinaciones. De cuántas formas posibles yo puedo tener x veces ocurre A y n menos x veces no ocurre A. Porque esto está acomodado todo en orden, digamos. Las x A están primero y están todos los complementos de A, pero si yo lo empiezo a intercalar, a mí lo que me interesa es que tengo x veces ocurre A, en cualquier orden. Entonces tengo que considerar todos los órdenes posibles y eso es lo que está en este número combinatorio, que no importa cómo se obtiene eso, son con los números factoriales se hacen, pero lo que importa acá nomás es la idea, que es lo que estamos haciendo acá. Bueno, o sea, esto se refiere a que hay x veces ocurre A, n menos x veces no ocurre A. Y de ahí esa entonces es
la explicación de por qué se obtiene esta fórmula que está acá. Bien. Bueno, la distribución entonces binomial va a depender siempre de esos dos parámetros n y p. Las probabilidades, bueno, acá están graficadas para distintos valores de n y de p. Primero con n igual a 5 y p, tres valores diferentes, 0,1, 0,5, 0,95. En todos estos tres casos primeros, n5, sé que la variable va de 0 a 5. Pero fíjense que son muy diferentes las probabilidades en los tres. Porque, ¿qué pasa acá? La probabilidad de éxito es 0,1. Quiere decir que cada vez que cada uno de esos 5 observaciones que se hacen, ¿no es cierto? Esos 5 ensayos de Bernoulli, tiene una probabilidad baja de que ocurra el suceso. Entonces, es muy probable de que ocurra 0 veces entre las 5. O una vez también tiene una cierta probabilidad. O sea, siempre aplicando esta fórmula se llega, aplicando la fórmula se llega a esta probabilidad que están acá, bueno. Pero, digamos, observando los resultados, vemos que el 0 es mucho más probable, el 1 un poco menos, el 2 ya poco, 3 prácticamente 0, y obtener 4 éxitos cuando la probabilidad de éxito es 0,1 en cada uno de ellos es muy baja. Ahora, cuando la probabilidad de éxito es 0,5, bueno, puede ser que los 5 tenga 2, 3, lo más probable. 1, 4, bueno, 0, 5 es lo menos probable. Entonces se va entendiendo eso, cómo queda la forma de la distribución, digamos, porque es así. Y acá la probabilidad 0,95 alta, es muy probable que los 5 sean éxitos, o sea, las 5 veces ocurra el suceso. Puede pasar que no ocurra una, o sea, que ocurra 4 y una no, 3 y 2 no, y ya 2 imposible. Así que más o menos la idea va a ser siempre que tengamos probabilidades de éxito bajas, o sea, un P bajo, y los valores bajos van a ser los más probables. Como pasa acá con n igual a 10, pasa lo mismo. Y fíjense que siempre con 0,5, que sería justo en la mitad, P obviamente va de 0 a 1, no lo aclaré, pero es una probabilidad. Bueno, 0,5 justo en el punto medio, o sea, la distribución queda siempre simétrica. Y siempre el valor más probable es la mitad de... Claro, si tengo 10 éxitos, lo más probable es 5. Perdón, si tengo 10 ensayos de Bernoulli, lo más probable es que tenga 5, porque la probabilidad de éxito es 0,5. Y acá siempre que la probabilidad es 0,95, bueno, siempre los valores altos son los más probables. Con un n de 20, acá están los valores, todos los valores altos también son los más probables. Fíjense que acá, bueno, el más probable es 19, un poquito más probable que 20. ¿Cuánto vale si hacemos 20 por 0,95? Me da 19. Bueno, no es casualidad, porque si multiplicamos n por p, obtenemos el promedio de la variable. Es decir, lo que viene después es cómo se obtiene justamente acá, la esperanza y la variancia. Y si ustedes se fijan, la esperanza es n por p. O sea, no hay que hacer ahora la definición del promedio, que es todo esto que está acá. Sumar desde 0 hasta n, x por la probabilidad de x, o sea, toda la fórmula de probabilidad. No, esto ya está demostrado, y ahí se usa el binomio de Newton, por eso se llama binomial. Bueno, se demuestra que es n por p. Listo, ese es el resultado del promedio. Entonces, yo cualquier distribución binomial que tenga, sé que el promedio, la esperanza, por ejemplo, a ver, como veíamos recién acá, yo hago 20 por 0,95, me da 19, y viendo gráficamente es lógico que 19 sea el promedio.
aparte es el más probable, porque no siempre el promedio es el más probable. Pero bueno, en este caso sí. 20 por 0,5 me da 10. Bueno, lógicamente, por eso también decía yo justo en la mitad. Cuando la probabilidad es 0,5, me queda siempre simétrica ahí en la mitad. En todos los casos. Claro, 10 por 0,5, 5, bueno. 5 por 0,5 es 2,5. Y claro, acá me queda 2,5, me da justo ahí. No es un valor observable, o sea, pero 2 y 3 son los más probables. Y 2,5 el promedio. Acá lo mismo, uno puede decir 5 por 0,1 me da 0,5, que sea el promedio ahí, 0,5. Bueno, acá 1 sería el promedio y es el más probable. Acá, por ejemplo, 20 por 0,1 me da 2. O sea que 2 es el promedio y no es el más probable. Puede pasar eso, porque la distribución no es simétrica. Me puede pasar que en este caso el promedio es 2 y no es el valor más probable. Pero igual vemos que puede ser el promedio que sea 2, digamos. No sé si estará bien graficada esta, digamos, pero bueno. Vamos a suponer que sí. ¿Esta qué es? N40 y P 0,2. Bueno, esto es como para ver que en ciertos casos, generalmente cuando n es grande, empieza a tener una forma de campana simétrica, pero después, más adelante, o sea, justificamos por qué tiene esa forma de campana simétrica. Bueno, así que todo eso que estaba marcando recién es la variancia, la esperanza n por p. La variancia, que también hay una definición, que ya habíamos visto cuál era la definición de la variancia, uno la obtiene, trabaja todo eso y demuestra que es n por p por 1 menos p. Siempre entonces que conozco un IP, puedo sacar tanto la esperanza como la variancia. Bueno, después ejemplos, vamos a ver, en muchos casos uno puede aplicar, porque siempre que yo clasifique algo en sí o no, y empiezo a observar así repetidamente lo mismo, va a aparecer el modelo binomial. Y podemos estar hablando de una inspección de elementos, es decir, voy a tomar una muestra de elementos y me voy a fijar cuántos defectuosos hay en esa muestra. Bueno, esa variable tiene distribución binomial. Bueno, voy a tener que conocer N y P, ¿no es cierto? Pero sabemos que el modelo binomial va a ir, se puede aplicar en ese caso. Algo que tiene que pasar siempre es que sean independientes los ensayos de Bernoulli, que lo dije a la pasada. Bueno, primero porque esta fórmula se basaba, ¿no es cierto?, que sean independientes, pero ¿dónde se vería la independencia, digamos? ¿Qué significa? Bueno, cuando hablamos de independencia, porque nosotros, hay una definición formal de independencia. Si la probabilidad de A dado B igual a la probabilidad de A, bueno, la probabilidad de la intersección, el producto, bueno, para decir que son independientes. Pero, ¿cómo se interpreta una independencia? Se interpreta siempre que la probabilidad de que ocurra un suceso no depende del otro, o dicho de otra manera mejor.
Si ocurre un suceso, no modifica la probabilidad de que ocurra el otro suceso. O sea, tenemos dos sucesos A y B. Si ocurre A, no modifica la probabilidad de que ocurra B. Entonces, bueno, por eso después termina pasando que la probabilidad de B dado A igual a la probabilidad de B, ¿no es cierto? Pero básicamente la idea entonces es que en estos ensayos de Bernoulli, la probabilidad tiene que ser constante de éxito, P. Por eso en la fórmula aparecía P a la X por 1 menos P, porque siempre era P la probabilidad de que ocurra el suceso A en cada ensayo de Bernoulli. Entonces, la independencia un poco asegura eso, tiene que ver con eso. Porque si no fuesen independientes, la probabilidad P dependería de lo que salió en el anterior. Entonces, si el anterior fue un éxito, bueno, me cambia la probabilidad. No, acá es siempre P. La probabilidad de éxito no depende de los otros ensayos de Bernoulli. Después, bueno, hay situaciones donde uno podría cuestionar esa independencia. Algo que me asegura la independencia es, por ejemplo, cuando yo hablaba del caso que se usa mucho en este tipo de situaciones, una muestra, como dice acá, de 12 tubos. Cuando yo tomo una muestra de n elementos y me voy a fijar cada uno de ellos si cumple algo, bueno, si yo los elijo al azar, ya como acá lo dice en este ejemplo, eso me asegura la independencia de los ensayos de Bernoulli. Así que ya con eso, después podría decir que la de variable es binomial. Bueno, vamos a ver el ejemplo este. Dice, la probabilidad de que el vapor se condense en un tubo de aluminio de cubierta delgada a 10 atm de presión es 0,40. Bueno, hay un suceso ahí definido, más allá de lo largo que sea, que tiene probabilidad 0,40. O sea, ese sería el éxito, digamos, que se condense, el vapor se condense en un tubo de aluminio de cubierta delgada de a 10 atm de presión. Se prueban 12 de ese tipo y bajo esas condiciones elegidos al azar. Ya tengo más o menos la situación de la variable binomial. ¿Qué me falta definir? La variable justamente, que sería cantidad de tubos que condensan, o sea que cumplen el suceso A. En una muestra de 12, aclararlo eso, porque, bueno, ahí queda definido entonces que n es 12. Entonces, ya con esto tengo todas las condiciones de la distribución binomial. Entonces uno dice, bueno, la X tiene distribución binomial con n 12, porque son 12 tubos, y P 0,40, porque es o sea, cada vez que si yo agarro un tubo solo, ¿qué probabilidad hay de que ocurra el suceso? 0,40, así que ese es P. Bueno, después acá, una vez que ya uno define, bueno, aplica la fórmula, acá en este caso era para ejemplificar cuánto era el promedio de la variable, del estándar, aplicando las fórmulas, n por P por 1 menos P, raíz cuadrada, el desvío estándar. Y bueno, el promedio, ahora estamos hablando de que esta variable, a ver si alguien me sabe responder. ¿Cuál es la unidad elemental de esta variable? O sea, de la X. ¿A quién le mido la X? Cantidad de tubos que cumplen tal cosa en la muestra de 12 tubos. Cada tubo. No sería cada tubo, porque yo agarro un tubo y le puedo medir esto. O sea, originalmente sí tenía cada tubo, porque yo decía cada tubo me iba a fijar si condensaba.
es el vapor condensado. Ahí sí, cada tubo. Pero eso es nada más fijarse si es 1 o 0 sería, condensa o no condensa. Pero esta variable que yo definí, ¿a quién se la mido? Porque esta variable puede tomar valores entre cuánto y cuánto. Primero, a Ahí ver, pusieron en el chat, me parece. a ver. Ah, no, es que entró alguien, perdón. Bien, sí, no, porque no. Primero, ¿qué valores puede tomar esta variable? ¿Cuáles son los valores posibles? O sea, leyéndola está la respuesta de eso, o sea, viendo cómo es Ahí está pusieron definida. los enteros en el chat. O sea, serían las n de 0 a 12. Sí, entero está bien, y de 0 a 12, bien, para ser más específico. Los enteros, o sea, los números naturales de 0 a n. Bueno, ¿está? Puede ser que ninguno de los 12 condense, bueno, o como máximo que los 12 condense. Bueno, entonces, ¿a quién le mido la variable? ¿O a qué cosa o a qué conjunto le mido la variable esa? ¿Podría ser a los que sí condensan? No estaría correcto eso, pero sí, pues ya nos damos cuenta que es a un grupo. Pero en realidad es a los 12, digamos. O sea, al grupo de 12 tubos. O a la muestra de 12 tubos es lo que le mido la variable. Bien. Cada muestra de 12 tubos va a tener un valor de X. Para medir yo la X necesito los 12 tubos y cuento de esos 12 cuántos condensó el vapor, bueno, y ahí tengo valor para la variable. ¿Bien? ¿Entendió ahí dónde se mide? La unidad Sí, elemental sería de la sí. X. Eso Como como el para... conjunto sería. Claro, acá cada conjunto de 12 tubos. Es un poco para entender después, bueno, si yo tengo que interpretar el promedio o una probabilidad, que acá, bueno, no hay calculada ninguna, o sea, yo puedo, aplicando la fórmula que habíamos antes, calculo la probabilidad de que x es igual a 0 o a 1. ¿Y cómo lo interpretamos? Bueno, lo tenemos que interpretar para grupos de 12 tubos. O sea, en grupos de 12 tubos yo voy a tener en promedio 4,8 que condensan. Y fíjense que ese promedio es lógico porque es el 40% de 12. O sea, yo tengo que el 40% condensa. En la población, vamos a ver, tengo infinitos tubos, el 40% condensa. Ahora yo tomo una muestra de 12 tubos al azar. Bueno, ¿cuántos condensan de esos 12? Es una variable X, pero en promedio van a condensar 4,8 tubos entre los 12. Entre los 12. O sea, bueno, es con coma porque el promedio no tiene que ser entero. Porque justamente el promedio es un promedio de muchas observaciones, podríamos pensar. Si yo tomara infinitas muestras de 12 tubos, el promedio de todos los valores de las X medidas va a ser 4,8.
Ahora, si agarro una sola muestra, obviamente puedo llegar a tener 4 o 5 o 6, un valor entero. Bueno, a ver, propuesta acá. Algo, por ejemplo, que cuando veíamos los sistemas estos de componente en paralelo, en serie, nosotros hablábamos de que el sistema funcione, pero nunca decíamos cuál es la probabilidad de que funcionen dos componentes de las 5. Bueno, ahí sería una situación también donde podría ir la binomial, siempre y cuando la probabilidad de que funcionen sea todas las mismas. Podríamos calcular cualquier probabilidad, por ejemplo, que funcionen 3 de 5 o lo que fuera. Entonces dice acá, un sistema está formado por 10 componentes conectadas en paralelo. Las componentes que conforman el sistema provienen de un proceso del cual se conoce que el 95% de las mismas sobreviven al instante t. Suponga que las componentes funcionan en forma independiente. Acá también. Para el tema de la independencia que necesitamos acá en la binomial. Bueno, dice, calcula la probabilidad de que el sistema funcione después del instante t. Bueno, esto tranquilamente podría ser como el del parcial, que, bueno, habíamos hecho varios de esos ejercicios. Muchos se equivocaron ahí, pero bueno, es decir, cuando están en paralelo, es una unión de que funcione el sistema. ¿Por qué es una unión? ¿Qué pasa si lo pensamos ahora como cantidad de componentes que funcionan? Entonces, ¿cuándo va a funcionar el sistema? Cuando funcionen, ¿cuántas componentes? Si yo me pregunto que el sistema funcione, significa que de las 10 componentes, ¿cuántas funcionan? Que están en paralelo. ¿Cuántas tenían que funcionar para que funcione el sistema? Si estaban en paralelo, ¿no? Una. Una. ¿Exactamente una? Y O como mínimo. podrían funcionar más. Una o Pero más, bien. Una o más. Al menos una, bien. Ahora, ¿y si estarían en serie? ¿Las 10? ¿Cuántas tienen que funcionar? Todas. todas. Bien, bien. Todas. 10 serían. O sea que si lo pensamos como cantidad de variables que funcionan, bueno, de componentes que funcionan, en el caso este que están las 10 en paralelo, estamos hablando de que al menos una. Entonces, podemos resolverlo a esta situación con una variable con distribución binomial. Pero también es cierto que se podría resolver tranquilamente como lo venimos resolviendo. O sea, están en paralelo, así que planteo la unión, que en realidad la unión de 10 es muy complicado. Uno plantea el complemento y sale más rápido y llega a lo mismo. Bueno, pero ¿cómo sería entonces usando la binomial? Bueno, lo que hay que hacer es definir la variable primero, indicar su distribución. Esperen que ahí voy a escribir. Definimos. Así como antes había que definir los sucesos, cosa que pocos hicieron en el parcial. A lo mejor porque, como no les decía explícitamente, defina los sucesos, o sea, les decía cómo calcularon las probabilidades, cómo explique cómo llega a tal cosa, pero casi nadie dijo de tal cosa, M1, o sea, agarraban
aparecían las letras y bueno, uno tenía que suponer que esas letras correspondían a tal suceso. Bueno, acá tenemos que también definir X de entrada, X o la variable que sea. Cantidad, fíjense que siempre seguimos la misma lógica de que era la cantidad de elementos que cumplían algo entre n. Bueno, entonces sería acá cantidad de componentes que funcionan entre 10. O sea, en el caso de este tipo de problemas, o sea, la definición general de una variable binomial sería cantidad de éxitos en n ensayos de Bernoulli independiente. Bueno, uno lo define en el contexto del problema, como lo que es la variable, que es la cantidad de componentes que funcionan entre 10, pero uno ya sabe que acá corresponde esto a una distribución binomial. O sea, ¿qué tenía que pasar? Cuando ya digo que funcionan, ya estoy diciendo sí o no. ¿Funciona o no funciona? Entre 10. Y después la independencia. Y como me decía que eran independientes, que funcionan en forma independiente, ahí está la justificación para, o sea, obviamente no es que en cualquier situación nos metemos la binomial, no, esas son las condiciones que se tienen que dar. Bien, y ya nos damos cuenta que se cumplen. Binomial, ¿cuánto vale n? El n, ¿se acuerdan haciendo el ejemplo de recién que era el n que poníamos? 0,95, ahí está. Alguien dijo 0,95 y después 10. Me dijeron los dos parámetros, o sea, el n es 10 y el 0,95 es el p, que es la probabilidad de éxito, se llama, o p, que es que yo agarro una componente sola, ¿cuál es la probabilidad que funcione? Que ocurra ese suceso. 0,95, así que bueno, y ya con esto puedo calcular todo lo que a mí me interese de esta variable. ¿Qué es lo que me interesa en este caso? Y acá es un poco lo que veníamos viendo en la clase, o sea, lo que vimos la primera parte de este apunte, digamos, era general para cualquier variable, o sea, discreta. Es decir, más allá de que sea binomial o no sea binomial, la probabilidad de qué cosa tenemos que calcular acá adentro. O sea, qué situación, digamos, de que ocurra qué cosa. Después vemos cómo lo calculamos, porque, o sea, al ser binomial la distribución, bueno, tendrá una fórmula, pero más allá del modelo que sea, para la variable x, lo que habíamos dicho antes, si yo quiero la probabilidad de que el sistema funcione, La probabilidad de éxito. ¿qué condición para x sería que el sistema funcione? Que en realidad eso yo se lo pregunté de otra manera, digamos, que me habían respondido. ¿Cuándo iba a funcionar el sistema? Si estaban las 10 en paralelo. Cuando funciona al menos una. O sea que la x valga ¿cuánto? 0,10. No, a ver cómo sería el tema. La x es la cantidad de componentes que funcionan entre 10.
¿cuánto tiene que valer X para que funcione el sistema? No sé si alguien había... Ahí está, a ver, me están diciendo. 1, y acá la pregunta sería, ¿solamente una? Ya me habían dicho antes que no, que mayor o igual a 1. Bien, entonces ahí Celina dice mayor o igual a 1. Bien, lo que había preguntado antes, es decir, cuántas componentes tienen que funcionar, eso es el valor de X, porque la X es la cantidad de componentes que funcionan. Entonces, en símbolos uno escribe así, X mayor o igual a 1, o sea, cuando trabajamos con las variables, básicamente siempre es, uno puede escribir X igual a un número, o sea, probabilidad de X igual, qué sé yo, a 1, o puedo plantear mayor o igual, menor o igual, mayor, menor. En este caso lo que nos interesa es mayor o igual a 1. Bueno, y ahora el tema es cómo, ahora sí, o sea, esto es para cualquier variable, digamos, me refiero a cualquier distribución, sea binomial o cualquier otra, o sea, lo que queremos es que X sea mayor o igual a 1. Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad donde usamos el hecho de que es binomial? Tenemos que usar la fórmula, pero, ¿qué pasa? La fórmula es la probabilidad de que X sea igual a un número. O sea que para sacar, cuando son así muchos números, ¿qué tendríamos que hacer con cada una de las probabilidades? O sea, de X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, ¿qué hacemos? Podemos calcular la probabilidad de que X sea igual a cualquier número. Ponemos así, X igual a Y. Con Y de 1 a 10. ¿Pero qué hacemos con eso? Estas se llaman probabilidades puntuales. Era la distribución de probabilidad puntual. Pero esta probabilidad, ¿cómo la saco? Si yo puedo sacar todas estas probabilidades de cada uno de los valores. Sumatoria de las probabilidades. Bien. Celina pregunta si es la sumatoria de las probabilidades. Sí, porque cuando uno dice que la X es mayor o igual a 1, no es otra cosa que decir o es 1, o es 2, o es 3, o sea, una unión sería. Entonces ya directamente es sumar. Pero en realidad, como que es muy largo el cálculo, ¿no? Probabilidad de X igual a 1 más probabilidad de X igual a 2. ¿Hay una forma más rápida? Tiene que haber una forma más rápida, ¿no? ¿Qué Y valor? multiplicando, No. Igual si tengo que calcular estas 10 probabilidades, y si no, una por uno una, es menos, larguísimo. y uno menos la que no funcione, digamos. Oh, no, pero tenés que hacer todo lo mismo, igual. No, no tenés que hacer lo mismo. Uno menos sería qué cosa. Pero pensemos en la variable X. ¿Qué pondríamos acá? Uno menos. ¿Qué sería el complemento de que X sea mayor o igual a 1? ¿Qué valores podría tomar la X? Dijimos antes, de 0 a 10. Menor a uno, cero, digamos, sería igual a cero. Ahí está. Y esto es mucho más rápido, obviamente, que hacer todo esto.
es una sola probabilidad que hay que sacar. Bueno, o sea, esas cosas para las distribuciones también son cosas que, más allá del modelo que sea, siempre que yo tenga algo así, puedo hacer uno menos. Si yo, no sé, si yo tengo que sacar la probabilidad de que x sea mayor a 5, por ejemplo. Bueno, esto yo ya sé que es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 5. El complemento una cosa de la otra. Después, en este caso en particular, se da que 1 menos mayor o igual a 1 es 0 porque la variable arranca en 0, digamos. O sea, negativa no puede ser la variable x, así que me queda solamente el 0, el único valor que haría que el sistema no funcione. Así que bueno, la probabilidad esta, y termina siendo después, a su vez, la fórmula, si nosotros nos fijamos la fórmula de la binomial, termina siendo muy sencilla cuando la x vale 0, porque esta fórmula que está acá. Porque p a la 0 se va, es 1. Me queda 1 menos p a la n. Y el combinatorio de n tomado de 0 también se va. O sea que es 1 menos p a la n. Y sí, es lógico eso, porque si lo hacíamos como que era un sistema en paralelo y sacábamos la probabilidad de que no funcione el sistema, era la probabilidad de que todas las componentes no funcionen ninguna, o sea, 1 menos p, que bueno, que p es 0,95, ¿no? A la 10. O sea, es 1 menos 0,95 a la 10. Esto es 0,05 a la 10, bueno, hay que ver cuánto da eso, muy chiquito, que en realidad esto se hace 0, la probabilidad que queda 1 directamente, aproximadamente 1, porque 0,05 a la 10 es muy chiquitito el número, así que bueno, da 1. Es decir, acá estamos, a ver, aplicando la binomial como estamos haciendo, entonces la fórmula queda solamente 1 menos p a la n, en el caso de que x vale 0. P 0,95 queda 0,05 a la 10. Esa es la probabilidad de que no funcione el sistema. Bueno, y si lo pensamos como hacíamos antes, la probabilidad de que un sistema en paralelo no funcione, teníamos que decir, bueno, no funciona si no funciona ninguna de las componentes, entonces es la probabilidad de que una no funcione, o sea, se multiplican las 10 probabilidades de que no funcione cada una de ellas, y me termina quedando, como todas tienen probabilidad 0,05 de no funcionar, 0,05 a la 10. O sea, llegaríamos exactamente al mismo resultado. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacerlo sí o sí con la binomial? Si alguien me pregunta cuál es la probabilidad de que funcionen 3 componentes de las 10, bueno, si lo quiero hacer de la otra forma con los sucesos, digamos, con unión e intersección, no termino más, o sea, directamente aplico la fórmula de la binomial, en ese caso. O sea, si yo quiero la probabilidad de que x sea igual a 3, aplico la fórmula con x igual a 3 y saco ya la probabilidad. Bueno. B. Calcule la probabilidad de que por lo menos 9 de las 10 componentes sobrevivan al instante t. Estamos en el mismo problema. 9 de las 10 componentes funcionen al instante t. ¿Qué probabilidad me pide?
siempre pensando en X. Que me dice que por lo menos 9 de las 10 funcionan. ¿Qué ponemos acá? O sea, me está diciendo que funcionan 9 o 10. O como mínimo 9. X mayor o igual a 9. ¿Está? Sí, no sé por qué el Meet a veces me hace un ruidito, me avisa y otra vez no. O sea, ni me entero que me están respondiendo en el chat. Ahí han escrito mayor o igual a 9. Bien, bueno, y acá sí, obviamente no vamos a hacer acá 1 menos menor o igual a 8 porque mucho más largo, sacar desde 0 a 8. Acá directamente nos conviene hacer igual a 9 más probabilidad de X igual a 10. Y aplicamos la fórmula para estos dos casos donde cuando es igual a 10 también, o sea, a n, porque en este caso 10 es n, también se reduce la fórmula, queda sencilla, queda p a la 10 y después, bueno, sacarla de 9, que tampoco no es tan complicada, bueno. Así que dejamos ahí para que ustedes terminen obtener esas dos probabilidades.